es que las procuradurías no se llevaran a las fiscalías los lastres, ¿no? Es decir, no se trata solamente de un cambio de nomenclatura o de un cambio del personaje titular o de la personaje titular, sino se ha tratado de que realmente haya un cambio estructural de fondo en el diseño institucional de lo que necesitamos para la Procuración de Justicia y más de cara al sistema penal acusatorio. Entonces es muy importante y me gustó mucho, gracias Procurador, haber escuchado esto. Son sueños. Pero vamos a empujarle, ¿no? Todas y todos aquí en la Ibero pues estamos muy comprometidos. El tema de la transversalidad en derechos humanos y género es importantísimo, ¿no? Hay que recordar que todo el sistema de Ombudsperson hace 30 años se fundó precisamente y puntualmente ante las graves violaciones a derechos humanos que se cometían en sede ministerial y en sede de las procuradurías. Entonces, la transversalización de derechos y desmontar el discurso, lo que decía la procuradora, de que el imputado no tiene derechos, de que el sistema de justicia se pueden defender delincuentes, todo ese reto de hacer una alianza con los derechos humanos, el discurso de los derechos humanos y la perspectiva de género es vital. Y bueno, para comentar esto, le quiero dar el uso de la voz a Edgar Cortés, que me da mucho gusto que esté aquí. Edgar Cortés es parte de esta comisión técnica de transición tan importante entre Procuraduría y Fiscalía, pero yo les quiero decir que Edgar Cortés además ha sido un gran aliado en esto que estoy diciendo, un gran aliado en los temas con la academia y la sociedad civil, en nuevos diseños institucionales para la democracia. Edgar ha sido un gran aliado en el tema de trasladar de verdad esta estructura de procuradurías a fiscalía y un gran aliado pues en un tema que a muchos y a muchas nos preocupa, que es el tema de las designaciones, que realmente las designaciones sean transparentes, abiertas, estén nutridas por una visión desde la academia y la sociedad de quien va a conformar y a presidir estos órganos autónomos. Entonces, pues trae mucho know-how, un background enorme y una alianza y una legitimidad ciudadana enorme, de verdad, Edgar Cortés, a esta comisión técnica. Te agradezco que estés aquí y nos va a comentar algo de lo que dijo la licenciada Ernestina Godoy. Gracias. Todo se lo copié. Pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a NUYES, a la Universidad Iberoamericana, a José Luis por recibirnos. Sin duda que esto que ha presentado ahora la Procuradora, dice, es como un sueño. Y yo diría que sí, y es un sueño que hemos venido construyendo de manera conjunta, ella, su equipo, la comisión técnica. Llevamos ahora 8 meses trabajando de enero a la fecha, pues primero tratando de entender a la institución, dónde está, ¿no? Cuáles son los problemas que tiene para no poder responder a esta problemática de violencia, de inseguridad, de impunidad que vive la ciudad y que es muy similar, ya se decía, a México. Y en ese sentido, creo que algo que ha trabajado la comisión técnica, el diálogo con la Procuraduría, es construir un modelo. Suena muy simple, o sea, construir un modelo, pero ha sido un trabajo muy importante porque es decir, a ver, tenemos hoy una institución prácticamente que durante los últimos años no tuvo atención, no fue prioridad en los gobiernos anteriores y que tiene enormes deficiencias. Y el asunto es, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué institución queremos? No solo qué institución quiere la Procuradora o qué institución quiere la jefa de gobierno. Las dos opiniones son muy importantes porque van a tomar decisiones. Pero es, ¿qué institución quiere la ciudadanía? ¿Qué institución son la que quieren las mujeres jóvenes que hoy, como dicen, viven en el miedo y en la inseguridad? ¿Qué institución quieren las personas que hoy sienten amenazada su vida, su patrimonio en esta ciudad? Y por eso me parece muy importante este foro, porque, o estos foros, porque ya ha habido otros, está este y habrá otros más, un poco para reflexionar de manera conjunta qué queremos, a dónde queremos ir.
Y voy a mencionar algunas cosas de las que ya ha dicho la procuradora, porque me parecen muy importantes. Una es, no deja de ser paradójico que tuvimos la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, ¿no? Todos la celebramos, y ha sido realmente un punto de inflexión, es decir, ha empezado a permear esta perspectiva de derechos humanos. Y a partir de ahí se han ido modificando leyes, unas mejor, unas regulares, pero tenemos un marco jurídico, diríamos, importante hoy, digamos, que reconoce derechos humanos. Pero ¿dónde está el gran déficit? En que nuestras instituciones no se han transformado, no han cambiado para garantizar derechos humanos. Tenemos muchos derechos en el papel y pocas vías de garantía de esos derechos. Y creo que ese es el gran reto, cómo construir una institución, en este caso la transición de Procuraduría a Fiscalía, que esté construida o que tenga la transversalización de derechos. Y voy a mencionar algunas cosas, ¿no? Una primera es, el mandato de la Comisión Técnica es hacer una serie de propuestas de este modelo, de estos cambios, de cómo ir seleccionando al mejor personal, que el personal que integra la Procuraduría tenga un periodo de capacitación y pueda competir por un cargo en la nueva institución, que todos tengan. Y entonces, en ese sentido, ese es nuestro mandato. Pero creo que una cosa muy importante que hay que explicitar es que no podemos seguir viendo a la Fiscalía, o hoy a la Procuraduría, a la Fiscalía, como un ente aislado. Porque cuando pasa un delito grave y se pone en los medios, todo el mundo viene y le reclama, a ver señora Procuradora, ¿qué está usted haciendo? ¿Cómo lo va a resolver? No hay duda, la Procuraduría tiene una responsabilidad, pero no es la única, ¿no? Y hay que reconocer que de pronto la institución Procuraduría tiene una muy limitada capacidad de investigación de los delitos en este momento. Y hay otra institución, que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que dice, yo solo prevengo. Es un delito, es problema de la Procuraduría. Y creo que tenemos que transitar a una lógica hoy de un sistema de seguridad y de justicia, donde hay tramos de responsabilidad. Están los propios de la Procuraduría, próximamente Fiscalía, cuya responsabilidad tiene que ver con la investigación de los delitos, pero no solo. De acuerdo a nuestra reforma y al Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy todas las policías tienen facultades también de investigación. ¿Eso qué significa? Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con sus 80,000 elementos, tiene también responsabilidad. Y lo hace. Incluso orgánicamente tiene una área de inteligencia, donde hay una enorme cantidad de información de qué pasa en la ciudad, dónde se delinque, quiénes son los delincuentes, quiénes son las bandas. Pero ¿qué pasa? Eso no se comparte institucionalmente entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. Hoy afortunadamente hay una buena relación entre el Secretario de Seguridad y la Procuradora, pero es asunto de las personas, no de la responsabilidad institucional. Mañana se va alguno de los dos o los dos por lo que sea y ponen a otros que no se pueden ver ni en pintura, como decimos coloquialmente, y las instituciones no van a compartir absolutamente nada. Entonces, este creo que es un tema, o sea, ¿cómo vamos planteando? Pero no solo, requerimos una fiscalía muy potente, sí, pero igual requerimos una defensoría pública muy potente, capaz de defender los derechos de las personas acusadas y que le exija a la fiscalía investigaciones de buena calidad, que se debatan en sede judicial, donde tenemos un muy buen fiscal que nos cuenta una historia y nos la sustenta, y del otro lado tenemos un defensor público muy bien capacitado que rebate esa historia con una serie de elementos y de evidencias, frente a un juez, un tribunal independiente que finalmente determina quién nos ha contado la mejor historia y la ha sustentado realmente. Y después, un sistema penitenciario que cumpla pues, la lógica que hasta hoy en el papel dice que tiene la pena, que es buscar la reinserción social de esa persona. Si no avanzamos a la construcción de articulación de esto,
yo creo que hay un gran reto para la Procuraduría, pero va a ser insuficiente. Aunque haga todo lo que pueda hacer y tengamos una excelente Procuraduría. Entonces, creo que hay que poner este debate, digamos, un poco de marco, y creo que hay que exigirle a nuestras instituciones, a nuestras autoridades, que vayamos empujando en esa dirección. Lo pongo de telón de fondo. Y menciono 4 o 5 aspectos que ya ha mencionado la Procuradora. Uno es este nuevo modelo de atención que quiere poner a las víctimas en el centro de las preocupaciones, de la vocación de la Procuraduría y próxima Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es la única entrada para el acceso a la justicia de las víctimas. Y si esa puerta no se abre, no es enorme, así de grande y de eficiente, no vamos a tener resultados. Entonces, ahí hay un gran tema. Y entonces, sé que, y en la mesa anterior se hablaba, frente a esta enorme deficiencia de las procuradurías y fiscalías en el país, pues se ha tenido que crear estas otras instituciones de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, que tienen hoy una responsabilidad y tenemos que encontrar la combinación. Pero creo que la Fiscalía tiene una enorme responsabilidad de atención a las víctimas para lograr justicia, para darles verdad, ¿no? Para lograr sanción en estos casos. Y eso va a significar en este modelo que en este nuevo modelo de atención a las víctimas no pongamos a los últimos de la Procuraduría, a los servicios sociales, a los que están haciendo méritos. No, tenemos que poner allí a los mejores de la Procuraduría, a los mejores ministerios públicos, a los mejores fiscales, combinado con otra serie de servicios, ¿no? Trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etcétera, para poderle dar atención integral a las víctimas en la función, como decía, me gusta mucho esta expresión que usa la Procuradora, donde la víctima, cuando llegue a una agencia del Ministerio Público, sienta que llega a un lugar donde la van a proteger, donde la van a tratar bien y donde le van a dar justicia. Ese es el gran reto, esa es la expectativa del nuevo modelo. Pero además también donde este nuevo servicio le da una solución lo más rápida posible, que no siempre va a ser la cárcel, habrá, como decía la Procuradora, hay asuntos que la Procuraduría va a tener que ser muy clara y comunicarlo, decir, no los vamos a poder resolver caso por caso, en lo individual. Robo de celular, robo en transporte público, una serie que tenemos que pasar a plantear, resolverlos y atenderlos como fenómenos criminales. ¿Eso qué significa? Pues que ya vamos a necesitar dentro del nuevo personal estos policías de inteligencia o de gabinete, que su tarea va a ser poder procesar enorme cantidad de información para reconocer fenómenos criminales, patrones y poder acciones que puedan resolver esos fenómenos, donde a lo mejor con una buena acción, un buen operativo, resolvemos 50 o 70 asuntos, no en lo individual, sino como un fenómeno. Pero eso también nos va a permitir, ya lo decía la Procuradora, hacer que la institución se centre su capacidad de investigación ¿en qué? En los delitos de alto impacto. Allí poner realmente toda la capacidad de investigación, ¿no? Entonces, esta va a ser una primera gran tarea. Yo diría una gran segunda, que es esta que ya un poco anuncio, es hacer que la institución tenga prioridades, porque ya, como dicen coloquialmente, lo que todo es prioridad, nada es prioridad. Y hoy la realidad es, nos venden la idea de, en esta actual Procuraduría, todas las denuncias son prioridad. El robo de celular, robo en transporte público, la violación, el homicidio, el feminicidio, todas. La realidad es que nada es prioridad. Entonces tenemos que generar, y en el modelo se plantea esto que se ha llamado la segmentación. Distingamos una serie de delitos que serán atendidos como fenómenos criminales, y para eso necesitamos estas áreas de análisis, y otros delitos que sí van a ser investigados uno por uno. Pero también distingamos que va a haber necesidad de distintos servicios y de atención a víctimas, ¿no? Que si tenemos una víctima de secuestro, de violación, de robo con violencia en su casa, pues a lo mejor no le vamos a pedir que venga
a la agencia del Ministerio Público a denunciar. Tenemos que generar un modelo donde la institución vaya allá a atender a esas personas que han tenido una lesión en su vida, en sus bienes, en su integridad. Entonces, esta capacidad de priorización y de decir, sí, vamos a atender a todos, pero también vamos a distinguir el tipo de atención que requieren las distintas víctimas. Todas serán atendidas, pero en función de una serie de criterios tendríamos que establecer. Otro elemento va a ser, tenemos que generar en esta nueva institución un nuevo método de investigación, donde lo que decíamos es, podamos ubicar, de alguna manera, repensar los roles del Ministerio Público, de los policías de investigación, tanto el de calle, digamos, y de inteligencia de gabinete, y los peritos. Donde que, sí, hoy nuestro marco jurídico dice que el Ministerio Público dirige la investigación, pero no quiere decir que él es el único que puede ordenar qué se hace, ¿no? Donde sí, ¿cuál es el papel fundamental? Pues tendría que controlar la legalidad de las acciones de peritos y de policías de investigación, o de los distintos policías que intervengan, ¿no? Buscar que no haya abusos, porque su lógica tendría que ser, está construyendo, esperando tener evidencias de un caso para llevarlo ante un tribunal. Y si esa es su tarea, su misión, no le conviene que el policía torture o maltrate a la persona acusada, porque se le puede caer el caso. Entonces tiene que controlar la actuación legal de la policía. Tenemos que empezar en este momento, donde también el perito tenga participación en una teoría del delito, de qué estamos investigando, y puedo opinar, para este caso concreto, específico, las pruebas periciales ideales serían esta o esta o esta. Digo un dato, porque así lo obtuvimos, pero actualmente el método es prácticamente de checklist, ¿no? Delito antes hay que hacer esta y estas pruebas, para que si voy a determinar que se vaya a la reserva, al nuevo ejercicio de la acción penal, pues tengo que cumplir estas formalidades. Y entonces, en esa lógica, en un diálogo con servicios periciales, les preguntábamos, en general, con el equipo, que ellos, ¿qué cálculo tenían de todas las pruebas que les solicitaba el Ministerio Público? ¿Qué cálculo tenían de qué porcentaje eran útiles para esclarecer el caso? La respuesta fue, pues cuando mucho, el 50%. Eso quiere decir que el otro 50% son pruebas que no tienen ninguna utilidad, que se hacen por checklist, significan recursos humanos, significan recursos económicos, etcétera, que no van a ningún lado. Entonces tenemos que poner un nuevo método donde los recursos, que son escasos, humanos y materiales, se usen de la manera más eficiente. Entonces, un método donde haya un trabajo realmente de equipo entre policías de investigación, peritos, Ministerio Público, pero en esta lógica somos un equipo y estamos tratando de esclarecer un hecho, de tener una explicación sustentada y objetiva de qué cosa fue lo que pasó y quién es el posible responsable. ¿Para qué? Para llevar eso a juicio. Creo que esta va a ser una gran tarea. Y esto va a significar, en términos de personal, dos grandes retos, no digo los únicos, dos. Uno es, ¿cómo les damos oportunidad y logramos detectar del personal actual quiénes son ese buen personal que lo hay en la institución y que tiene que ir a construir esta nueva institución? Y la otra es, ¿cuál es el nuevo talento que tenemos que reclutar para la institución? Y eso va a ser una gran tarea, sin duda. Y esto va a estar muy vinculado con un tercer aspecto, que es, esta institución tiene que tener un servicio profesional de carrera, ¿sí?, donde hay procesos de formación continuos que responden a la necesidad de las personas, pero también a las necesidades de la institución. ¿Qué es lo que la institución requiere fortalecer? ¿Qué nuevos conocimientos? ¿Qué nuevas habilidades? Y eso tiene que ser parte de ese proceso donde el personal de la institución tenga un sentido de vida, una vocación. Muchos la tienen, pero hay que fortalecerla, ¿no? Que sienten que allí
van a tener una trayectoria, que van a tener una formación para ir mejorando sus condiciones laborales, y que al final de su vida laboral van a tener una posibilidad de una vejez y una pensión digna. Hay una enorme cantidad de retos aquí, legales, económicos, etc. Pero creo que esta es nuestra gran tarea. Y una cosa más que me parece muy importante decir es que es el tema de la transversalización de los derechos humanos, ¿no? Y eso va a significar el reto, y me gustó mucho la expresión que usó la procuradora, que los derechos estén en todas las actuaciones de la Fiscalía. Que desterremos esta idea de derechos humanos es la Subprocuraduría de Derechos Humanos, allá está el tema de derechos humanos. No, tiene que ser un tema que esté presente en todo el trabajo desde la atención que recibe, cuando se recibe la denuncia, en la atención que se le dé a las víctimas, en el proceso de investigación, en la información que reciben de todo lo que está haciendo la institución, en tener un diálogo permanente y estar sin duda muy bien informados. Y para esto creo que en el modelo está considerado, uno, hay que generar toda una cantidad de protocolos muy sencillos y muy eficaces para el funcionamiento que tengan insertos estos temas de derechos humanos. Que todos estos protocolos estén cargados a una plataforma tecnológica en donde haya un control desde el momento en que se recibe la denuncia hasta el momento que haya un juicio oral y una sentencia. Hoy eso no es posible saberlo. Tenemos tramos, pero no es posible saber qué pasa de un caso desde que inicia hasta que termina en una sentencia y eventualmente en la aplicación o en la ejecución de la misma. Entonces, y que entonces permita que la vigilancia y control de la actuación de cada uno de los integrantes de la institución y permita, lo importante, corregir en el momento los errores y las fallas, detectarlas y corregirlas. Ya lo decía la procuradora, hoy la institución tiene esta coordinación de agentes del Ministerio Público que dependen además directamente de la oficina, que tiene 350 ministerios públicos que lo único que hacen es revisar papeles para determinar si la propuesta del Ministerio Público de que vaya a la reserva, al archivo temporal, al ejercicio de una acción penal, se ratifica o no. Y decíamos, uno podría decir, bueno, pues es como un sistema de corrección, sí, lento, costoso e ineficiente, porque llega meses después, cuando ya las cosas no se pueden corregir. Entonces, lo que tenemos que tener es un sistema de corrección en el momento en que están sucediendo las cosas. Y allí, un hilo que tiene que estar a lo largo de todo esto es el tema de los derechos humanos en cada una de las actuaciones, para verificar si se están garantizando, si se está actuando conforme a ellos o no, y poder hacer entonces la corrección. Y un sistema finalmente que nos permita, pues entonces sí, evaluar, como decía yo, a cada persona por su desempeño, pero evaluar también a la institución por su capacidad de ofrecerle finalmente justicias a las víctimas. Creo que hay muchas cosas más, como ya decía la procuradora, hemos estado trabajando en este modelo. La comisión técnica tiene que presentar en el mes de septiembre, ya muy pronto, esta propuesta al Congreso de la Ciudad, ¿no? Un modelo con toda una serie de documentos, sustentos, evidencias, etcétera, ¿no? Y que tendrá que dar paso a una discusión para una ley orgánica que recoja finalmente este modelo, que no tenemos hoy, que vamos a empezar a construir y que nos va a llevar varios años, ¿no? O sea, que no hay que generar una expectativa de el 31 de diciembre de este año cerramos la cortina de la Procuraduría y en el primer minuto del 1 de enero levantamos la cortina de la nueva institución. Eso no va a ser. Es un proceso de transición que nos va a llevar muchos años y que además va a requerir de inversión, que no va a ser gratuita, que va a requerir inversiones en serio de parte del gobierno de la ciudad para que esta propuesta que necesita la ciudad pueda concretarse y cristalizarse, ¿no? Entonces, sin duda que estamos ante ante un reto enorme, pero con la gran ventaja de que creo que la Ciudad de México tiene la oportunidad
yo diría, de construir lo que hoy el país no tiene, que es un modelo de fiscalía que le responda a los y a las ciudadanas. Muchas gracias. Justamente. Pues no sé si ya están tarde, van a la otra mesa, ¿verdad? Sí. Sí, sí, quieren terminar. Muy bien, vamos a concluir porque estamos como justos de tiempo. Sigue una mesa importantísima que es los derechos de víctimas del delito y de las personas imputadas. Le quiero agradecer enormemente a la procuradora, la licenciada Ernestina Godoy, haber venido a la Universidad Iberoamericana, también por instancia de Anuyes y esta colaboración que estamos haciendo. Y también quiero decirle que, bueno, tenemos los deseos de ofrecerle nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, porque este es un tema de verdad de la mayor relevancia, hacer esta transición a la que vamos, y como dijo Edgar, pues no es de cerrar una cortina y levantar otra, nos va a llevar tiempo, pero se ha trabajado muchísimo y hemos concurrido, de verdad lo digo, muchos ciudadanos inquietos por cambiar este modelo, y la Ciudad de México estoy seguro que se va a convertir también en pionera de algo distinto. Entonces, gracias, procuradora, por estar en la Ibero, gracias, Edgar, y pues aquí nos tienen, le echamos muchas ganas a trabajar por el derecho y los derechos humanos, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es Juan Federico Arriola, es una maravilla. Es una maravilla. Muchas gracias. Me gustaría luego platicar con usted varios temas interesantes, sobre todo de prevención. Yo doy una clase que hoy es criminología. Necesitamos criminólogos.
Bueno. Acá mira, Carmen, aquí la repartimos. Por favor, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra segunda mesa de este foro de transversalización de los derechos humanos en la Procuración de Justicia. Agradecemos mucho pues, la generosidad de esta Casa de Estudios de la Universidad Iberoamericana. Desde luego esta mesa organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, junto, desde luego, con la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad de México. Agradecemos mucho su presencia. Les pedimos, por favor, que si pueden, ya sea o apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencioso para no interrumpir las presentaciones. Pues miren, la mecánica de esta mesa es que daremos pie a las participaciones 15 minutos por cada uno de nuestros ponentes en una primera ronda. Posteriormente daremos paso a una siguiente ronda de 10 minutos para hacer precisiones e intercambiar puntos de vista y posteriormente se les harán llegar tarjetas para que ustedes puedan plantear sus preguntas o sus dudas. Pues bien, en este caso tenemos a nuestro panel de expertos en estos temas sobre los temas de víctimas en general, ¿no? Entonces, que creo que son muy importantes los derechos de las víctimas y las personas imputadas. Entonces, nos acompañan en este panel el maestro Armando Ocampo Zambrano, que es el comisionado ejecutivo de atención a víctimas en el Gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2019 al 2024. Muchas gracias. Bienvenido, maestro. El maestro Ocampo es abogado especialista en amparo, asistencia y reparación integral en víctimas del delito y por violación en derechos humanos. Asimismo, es consultor y litigante en discriminación, inclusión y defensa legal en el trabajo. Actualmente pues fue designado por la jefa de gobierno y la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México como comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues desde luego es un punto de vista pues muy relevante como alguien que juega un rol preponderante en este tema. Experto en reparación de daño a personas vulnerables en sus derechos humanos y por otros delitos,
como son temas de diversidad y género para la población LGBT-TTI, incluyendo derechos reproductivos en la población como maternidad subrogada, reconocimiento de paternidad y derecho registral asociado a estos temas, ¿no? Igualmente fue apoderado y consultor jurídico en otras empresas, en otros organismos como son ADIL, catedrático en el TEC de Monterrey en materias de amparo y derecho procesal, fundador y presidente en Causa Consciente, igualmente miembro de la Comisión Legislativa para el Acceso y Procuración de Justicia en Coalición LGBTTI y asesor en la agenda LGBT-AC y Human Rights Campaign, ¿no? Al igual cuenta con diversas publicaciones en estos temas de víctimas y derechos humanos, así como los derechos LGBT. Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Mil gracias por la invitación. Son 15 minutos, ¿verdad? Sí, en esta primera ronda, sí. Para no pasarme. Pues mil gracias a la Universidad de Ibero. Para mí es un orgullo estar aquí, agradecerles la invitación. Yo quisiera, veo aquí muchas caras jóvenes, lo cual me alegra mucho, sobre todo en el tema del derecho, porque pues ustedes son finalmente los agentes del futuro, de cómo va a ir evolucionando a lo que precisamente la abogacía tiene que ir, y particularmente me va a tocar exponerles lo que precisamente cómo ha cambiado, porque del lado, cuando yo estaba en el que se encuentran ustedes, pues simplemente hablabas del derecho penal y punto. La víctima por ahí pues nada más era la persona que resentía el delito. La verdad de las cosas es que del 1999 para el 2019, que estamos hablando de 20 años, está evolucionado de una manera, pues yo diría exponencial, en la cual precisamente por toda la coyuntura que hemos tenido también en el país, derivado de las administraciones pasadas, esto ha implicado una evolución del derecho penal al derecho victimal. En mi perspectiva, y ahorita voy a abordar ya como tal el tema técnico, creo que los planes de estudio ahora tenemos que empezar a hablar de, en lugar de derecho penal, derecho victimal, y dentro del derecho victimal tendremos que ya tocar la técnica como tal ya del derecho penal. ¿Qué es el derecho victimal? En mi óptica, y a lo que precisamente ahora tengo el encargo en estos 5 años, es precisamente, yo les diría en 3 palabras sencillas, que es el derecho a la verdad, justicia y reparación integral, tratándose de víctimas del delito y por violaciones de derechos humanos. Por sencillo que se escucha, la realidad de las cosas es que la legislación que se ha venido desarrollando en estos temas, partimos del 3 de enero del 2013 con la incorporación de la Ley General de Víctimas, precisamente por un clamor de los colectivos de víctimas, tanto de manera directas como indirectas, en toda la coyuntura social que ha tenido el país. A través de esta Ley General de Víctimas, precisamente es como nace a nivel federal la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y a su vez el mandato a todas las entidades federativas para que tenga lugar las comisiones ejecutivas locales. En el caso de la Ciudad de México, a partir del 23 de mayo se dio la instalación a través del procedimiento que hubo en el Congreso y resulté finalmente nombrado. Como adelantaba, son 3 palabras sencillas: verdad, justicia y reparación integral. Bueno, ¿cómo la ley concibe o da las pautas para llegar precisamente a estos 3 temas? Yo quisiera dividirlo en el tema sustantivo y en el tema orgánico. En el tema sustantivo, como tal, cuando sucede un hecho victimizante, entiéndase en particular un delito, pues inmediatamente que sucede, y eso es algo notorio, pues es un desequilibrio, es un impacto, ¿no?, que genera una situación de vulnerabilidad y que genera, desde luego, un desequilibrio, como ya dije, en este caso en las víctimas, en las personas. Entonces, ahí lo que la Ley General de Víctimas establece en un primer sentido es que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas estamos diseñadas para, en un primer lugar, sea o no víctima formalmente reconocida por el Estado, tenemos que asistir y tenemos que proveer ayuda de manera inmediata, traducida a través de cuestiones, si es de salud, si es una cuestión de traslado, si es inclusive alguna situación de desplazamiento interno forzado,
las comisiones de víctimas, ahí es donde precisamente entramos, ¿no? Y la reparación integral. Voy a dejar suspendida ahorita la palabra reparación integral porque paso al orgánico para explicarles y precisamente cuál es la manera a su vez de cómo estas tres figuras de verdad, justicia y reparación se van desarrollando a través de la ley. Y es precisamente las comisiones ejecutivas, estamos basados en 4 ejes victimales, que es la asesoría jurídica integral. Escuchaba al maestro Edgar que hablaba precisamente del juez, hablaba de los derechos del imputado, pero aquí también tenemos que hablar de los derechos de las víctimas. Y un derecho de las víctimas es tener precisamente una asesoría jurídica integral, adecuada, autónoma y que precisamente esté abocado desde y por la perspectiva victimal. La asesoría jurídica implica que no solo desde la investigación en el sentido de estar ante la autoridad ministerial, que ahora próximamente va a ser Fiscalía, sino precisamente implica también todo el procedimiento penal, audiencia inicial de vinculación, audiencia intermedia y finalmente acabar con una sentencia penal, con la atribución de responsabilidad penal. Esa es precisamente una cuestión orgánica a través de la asesoría jurídica de cómo las comisiones ejecutivas damos precisamente nuestros servicios. El segundo tema es la unidad de primer contacto. ¿Qué significa esto? En términos generales es, de una vez que sucede el hecho victimizante, se podrá imaginar que viene una cuestión de shock y de impacto psicoemocional en la víctima. Desde luego la Fiscalía lo que necesita es una persona víctima, ¿en qué sentido? Pero que también el desgaste del procedimiento penal pueda sobrellevar toda esta situación. Y no solo pueda sobrellevarla, sino que también generar esa resiliencia y generar esa fortaleza de tal suerte que precisamente a partir de ahí podamos, y esa es la labor también de las comisiones de víctimas, poder generar esa fortaleza y ese acompañamiento, no solo en la cuestión jurídica, como ya dije, en la asesoría jurídica, sino también en la unidad de primer contacto y contención victimal, para poder desde aquí ir, déjeme llamarlo, arropando a la víctima para que pueda ir desde ese momento recuperando su proyecto de vida. Desde ahí es mi visión. Luego viene el tema del registro. El registro de víctimas, como su nombre lo indica, implica llevar no solo como tal estadística, sino el registro va más allá también a identificar patrones. Escuchaba también la comisión técnica que decía, bueno, a través de la política criminal es como se pretende investigar los delitos y generar los esfuerzos, priorizar en la vista del lado de las fiscalías. Bueno, los registros de víctimas para nosotros como comisiones ejecutivas es, bueno, ¿qué está pasando socialmente que está generando este tipo de delitos, este tipo de violaciones? Y a partir de ahí, una de las funciones también de las comisiones es proponer política pública, poder incidir de manera tal que se generen esas reformas legales, esos andamiajes y comunicaciones interinstitucionales que precisamente, además de la política criminal, que es una cuestión de la Fiscalía, nosotros generar más bien una política victimal, en el cual de la mano con un tema de prevención podamos también atender integralmente a las víctimas. Y el último tema es el Fondo de Ayuda Inmediata y Reparación Integral. Como su nombre le indica, habla del tema del recurso, la inversión que hace el Estado precisamente en la constitución de un fideicomiso para poder hacer afronte a precisamente lo que hablaba, la ayuda inmediata y la reparación integral. Ahora, ¿qué es la reparación integral? La reparación integral van a encontrar en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. En términos generales, habla de 5 vertientes. La primera de ellas es medidas de restitución. La segunda es medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. ¿A qué me refiero con estas 5? En que la ley establece la obligación a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas a crear un plan individual de reparación integral que incluya estas 5 medidas. Y a través de este plan lo que la ley nos mandata es generar un acompañamiento con la víctima de tal suerte que seamos una especie de justicia restaurativa, y eso sería un gran tema después de gran debate de si somos o no como tal
una justicia restaurativa a las comisiones ejecutivas de víctimas. En mi opinión, yo creo que tenemos algunos elementos, porque inclusive, ahorita voy a explicar qué es cada una, pero al final, hablando de no repetición, creo que ahí también las comisiones ejecutivas de víctimas es donde precisamente mandamos un mensaje fuerte y social, no solo al tema del gobierno, sino también a la sociedad, de qué es lo que estamos haciendo mal, y sobre todo qué es lo que tendremos que ajustar también como sociedad, porque las comisiones no nada más establecemos estos planes individuales de reparación en una persona individual específica, sino también lo podemos hacer a través de un colectivo de personas o un colectivo de víctimas, o inclusive a través de comunidades, como les suena, por ejemplo, las violaciones en temas de Atenco, situaciones que ya han sido desde luego de conocimiento público. Entonces, creo que ya tengo el tiempo encima. Muy bien. Quiero terminar simplemente estableciendo que las comisiones ejecutivas, como inicié, llevamos prácticamente 5 años de nacimiento. Nuestra labor, tenemos que ir de la mano con las fiscalías. Por eso es importante también que se escuche la voz de las comisiones, porque somos complementarias las fiscalías y las comisiones. No, en algunas cosas sí tenemos que converger, pero también en otras somos un balance, y precisamente en esta evolución del derecho penal, en el que si alguien comete una conducta antijurídica que acaba con una sentencia y juicio de responsabilidad por culpabilidad, que es lo que me tocó ver a mí hace 20 años, pero ahora el derecho victimal implica también la reconstrucción de ese tejido social. Y ese tejido social lo vamos a reconstruir tratándose del derecho victimal, precisamente con la labor de estos planes individuales, que a su vez están basados en estos 5 ejes que dije, que son las medidas que se incrustan en estos planes de reparación. Y como su nombre lo indique, rápidamente las enuncio. De restitución, pues significa si hubiese alguna pérdida de bienes materiales, pues las comisiones estamos facultadas para ordenar la restitución de eso. Y no nada más bienes materiales, estamos hablando también de derechos políticos, civiles. También en el tema de rehabilitación estamos hablando de un tema ya médico, un tema si se genera alguna secuela de tipo médica, de tipo hospitalaria, también las comisiones estamos ahí para reparar. En las cuestiones compensatorias, la ley nos establece el tema del daño económico, el lucro cesante, y hablando de medidas de satisfacción, y aquí es muy importante, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas trabajamos de manera conjunta con la víctima, y ahí es donde también nuestro trabajo difiere en el tema de la fiscalía, porque la fiscalía en una cuestión de estricto sentido es investigar, integrar los expedientes y presentar el caso ante el juez. Pero ¿qué pasa en el lado de la víctima en sí misma como persona, dentro de su núcleo esencial familiar y hacia la comunidad? Precisamente las últimas 2 medidas que me encuentro hablando, que es satisfacción y no repetición, ahí es donde trabajamos de manera conjunta con las víctimas y damos una visión social y también de un mensaje de reconstrucción de tejido social. Cierro agradeciendo nuevamente a Libero la invitación. Les invito también a que estudien precisamente el tema del derecho victimal, que prácticamente esto se está gestando. Como les digo, la Ley General de Víctimas es del 2013 a la fecha, y pues seguramente seguiremos construyendo, pues desde luego, un gran cúmulo de leyes al respecto, y esto es finalmente producto de nuestra realidad social. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Armando Campo. Perdón, nada más, tenemos la materia, perdón por el comercial. Ok. La Ibero tiene la materia de derecho victimal. Importantísimo. Muy importante qué rescatarlo. Mejor que si están a la vanguardia entonces en la Ibero. Perfecto. Bien, muy bien. Qué bueno, son temas que obviamente la propia naturaleza de la mesa nos lleva a ver que son temas de avanzada y que responden a nuevas realidades sociales. Pues muchísimas gracias al maestro Armando Campo. Vamos con nuestra siguiente invitada, que es la maestra Silvia Chica.
quien es maestra en desarrollo y profesional especializada en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes, ahí en Bogotá, Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en prevención, protección y gestión del riesgo de afectaciones y violaciones a los derechos humanos de distintas poblaciones vulnerables. Igualmente cuenta con un conocimiento extenso y práctica en la formulación, evaluación y seguimiento de política pública, planeación estratégica, coordinación y articulación institucional de proyectos y mecanismos de protección e instituciones responsables y garantes de los derechos humanos, así como la vigencia en la aplicación de dichos principios del derecho internacional humanitario. Cuenta con una vasta experiencia tanto en investigación, diagnósticos y formulación de análisis de contexto utilizados en la producción de alertas de género en México y ejercicios de memoria histórica en Colombia, ¿no? Trabajó en la Unidad Nacional para las Víctimas de Colombia, de la Dirección de Prevención durante los años 2014 y 2015. Le damos la bienvenida a la maestra Chica. Gracias. Buenas tardes. La idea en esta pequeña conversación de 15 minutos es compartirles un poco un ejercicio que hemos estado haciendo desde sociedad civil con mujeres que pertenecen a los colectivos de personas desaparecidas, y un poco lo traigo a cuenta porque mañana es el Día Internacional del Desaparecido. Entonces es un poco recoger desde las voces de estas mujeres las necesidades a una pregunta muy específica que nos hacían en esta mesa, y era por la violencia institucional. Entonces, pues un poco desde ahí, desde esta orilla, presentar esto. Solamente me voy a enfocar en derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido voy a tratar de responder las preguntas que se hicieron a la mesa. Entonces, lo primero es compartirles la imagen. Les preguntábamos, ¿dónde se siente la violencia institucional a las mujeres, a las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos? Esta primera mujer nos dice que siente mucha humillación por parte de las autoridades, que en sus ojos pone esto de no poder dormir porque piensa que su hija la necesita. En su cabeza pone que tiene mucho sentimiento, siente que es ignorada por todos y se siente criticada. En su boca coloca que quisiera hablar para desahogarse, pero siente que no le interesa a nadie escucharla y por eso mejor se queda callada. En sus rodillas pone, me duelen las rodillas de tanto andar en la búsqueda. En sus pies refleja el cansancio. En su estómago dice, siento mucho coraje porque el Ministerio Público no hizo nada cuando era el momento. Y en su corazón nos pone, mi vida no tiene sentido. ¿Sí pasa? Un momento. Ya. La siguiente mujer nos dice en su cabeza que siente mucho no haber podido expresar sus pensamientos a tiempo. En su boca nos dice que es incapaz que fue incapaz de defender a su hija cuando las autoridades hicieron caso omiso de su denuncia. En su corazón dice, no me tomaron en serio la desaparición de mi hija. En su estómago dice que se ha tenido que tragar contestaciones y la impotencia y el enojo porque el MP no fue a hacer su trabajo a tiempo. En sus piernas coloca el estrés de la búsqueda y el no obtener ninguna respuesta. Y nos habla de que durante toda su búsqueda perdió su trabajo, sufrió carencias económicas, tuvo ruptura de pareja, perdió salud y tuvo que buscar un trabajo donde pudiera tener más tiempo para dedicarse a la búsqueda. Finalmente, esta otra mujer nos pone en su cabeza que tiene que tener control y suspicacia para llevar el proceso de la mejor manera, que sus ideas fueron minimizadas por el Ministerio Público y por las autoridades, que está cansada en sus ojos por el sol que todo el tiempo la asola en su búsqueda, que siente mucha rabia y mucha impotencia. También habla del estrés en su cuello, en su garganta, de tener el corazón partido en dos,
que siente sobre todo en su estómago el dolor donde recae todo el peso de coraje y frustración por la afectación que ha tenido, tiene los puños cerrados por aguantar y por el coraje que le da, y pues finalmente, y se repite en las demás, está cansada, en sus pies están desgastados del peregrinar de la búsqueda. También hemos hecho entrevistas preguntándole a las mujeres un poco sobre lo que significa hacer como víctimas indirectas y familiares la búsqueda, y entonces nos contestan lo siguiente. Nos dicen cosas como que el gobierno crea fiscalías a lo tonto, que debería existir una fiscalía que divida el trabajo de búsqueda en vida y búsqueda de muerte, que tenga servidores públicos con habilidades para la investigación comprobadas, como rastrear la información, entrevistar, y que todo lo puedan llevar a cabo con diligencia durante el primer mes. Se requiere astucia y habilidad para solicitar la información y que cumplan con lo que la ley y los protocolos obligan. También nos dicen que si yo hubiera sido hombre me hubiera ido mejor, te tratan como si no supieras, como si no entendieras, íbamos todos los días y no nos atendían. Otra nos dijo, le creo porque me lo dijo todo de corrido, me dijo un ministerio público, al parecer solo hasta que relató los hechos como el funcionario, quería escucharlos, recibió su atención y su credibilidad. Una vez tuve que esperar desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche y el policía ministerial de investigación nunca llegó, se siente mucha frustración. También nos comparten esto, yo comprendí que soy yo la que tengo que leer el expediente y analizar. Aprendí que en la búsqueda debemos decir todo, escribir todo, de lo contrario se estancan las investigaciones. Hoy en día una vez al mes reviso el avance de mi expediente y reviso lo que me ha pasado. Mi expediente son 6 tomos y aún no se tiene nada. El Ministerio Público me restringió el expediente. Y esto se refleja un poco en varias afectaciones familiares. Nos dicen, empecé a sentir el rechazo de mi propia familia por el temor a ser perseguida y amenazada. Empezar de nuevo es la consecuencia porque te obligan a irte, a tener que inventar otra historia. No quiero que mi nieto tenga una etiqueta porque su mamá está desaparecida. En mi caso he sufrido persecución, dilación y amenazas. Estamos en un lugar como en el limbo. Ahorita si me preguntas cómo va todo, yo te respondo igual. A veces te sientes tranquila y de repente estancada. Vas y vienes en las emociones al lado de compañeras que llevan 5, 6, 7 y hasta 12 años de búsqueda. Hay compañeras que tienen que trabajar y muchas veces descuidan sus obligaciones por buscar. Siempre se necesitan recursos para la búsqueda. Y finalmente, y muy desoladora la expresión de si me quieren jalar, hago que me maten, así ya me encuentra mi familia. Entonces, un poco, y a modo de rescatar la voz de ellas y de abrir un poco como el debate sobre los sentimientos que produce la violencia institucional, lo que yo creo es que lo que está viviendo México demanda un cambio y un cambio ahora. Un cambio que requiere un modelo de atención que prevenga la violencia institucional a partir de el autocuidado en los funcionarios, el manejo de la contención, la mística por el servicio, la motivación y el respeto por la dignidad de las víctimas. Tener en cuenta que no hay víctimas de primera y de segunda categoría y que la priorización de los casos debe obedecer a criterios transparentes, técnicos y que no sean discrecionales. Y que los derechos tanto de las víctimas directas, víctimas que pueden estar desaparecidas o que pueden estar muertas, como de las víctimas indirectas, que son sus familiares, son importantes. Y mantener siempre la pregunta desde la labor, desde la Fiscalía, de cómo contribuyo yo a que esto no se presente y a que la violencia institucional no siga pues, reflejándonos todas estas afectaciones. Finalmente, yo quisiera explicar esto de manera muy gráfica. Entonces, aquí tenemos una línea de tiempo y hay un primer momento en que las personas pueden recibir una amenaza. Durante ese periodo de tiempo, hasta que sucede la amenaza, el deber del Estado se llama prevención, ¿sí? Y escuchábamos ahorita a la Procuradora decir que la Fiscalía podía prevenir y que si se garantizaba la no impunidad, se prevenía y se previene a través de la sanción y a través de mostrarle a la sociedad que estos delitos, las graves afectaciones a los derechos humanos son sancionadas, hay una pena, son perseguidas. Entre la amenaza
y que se realiza el daño, hay un segundo momento, y en este segundo momento está toda la obligación del Estado de proteger. Y aquí es muy importante hacer el llamado sobre las funciones y las necesidades que tiene la Fiscalía de proteger a las víctimas, ¿sí? De cómo puede desplegar mecanismos que realmente los protejan de ser perseguidos, de ser coaccionados, de una segunda victimización. Y luego del daño, esta persona tiene una nueva calidad, ¿no? Y es la calidad de víctima, y al ser víctima tiene por lo menos 3 nuevos derechos, que ya los mencionaba el compañero: los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que no los tiene cualquier ciudadano, los tiene la víctima. Y la pregunta ahí es, desde la Fiscalía, ¿cómo garantizamos estos 3 derechos? La verdad, la justicia y la reparación, y sobre todo la garantía de no repetición, que es una necesidad para las víctimas, pero también para la sociedad. Es decir, podemos seguir actuando en resolver y procurar la justicia de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero también necesitamos que toda la información que tiene la entidad que pueda ayudar a la prevención de estos casos y a que no se sigan presentando estos casos, se pueda circular en una política integral que logre ponerle punto final. Y es cómo no seguimos presenciando desapariciones, cómo no seguimos presenciando feminicidios, cómo disminuimos las prácticas de tortura y demás de las que somos responsables. Bien, hay otra pregunta que tenía que ver con los procesos de reparación del daño a las víctimas, ¿sí? Entonces, frente a esto se habla de la responsabilidad del Estado de garantizar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, que aquí los tengo, ¿sí? Y las fiscalías son la primera instancia, la puerta de entrada al proceso de justicia. Los fiscales, los agentes del Ministerio Público son quienes deben garantizar el reconocimiento, la calidad como víctima, y de quienes depende la solicitud de medidas de protección, la entrega oportuna de información sobre los casos, la vinculación de las víctimas a las investigaciones y, en gran medida, y esto es muy importante, resignificar el daño sufrido a partir de procurar justicia. Aunque el Ministerio Público es la cabeza visible del proceso, hoy en día es clave entender que se trata de un trabajo de equipo con el policía de investigación y el perito. Cuando una víctima trasciende el daño a partir de procesos de reconocimiento, dignificación, reparación, verdad y justicia, se convierte en una sobreviviente, en una persona que puede restablecer su plan de vida, continuar, reinsertarse a su comunidad. Las víctimas no quieren ser víctimas toda la vida. En algún momento se tiene que superar la condición de víctima. En algún momento la víctima quiere hablar de que fue víctima en el pasado, pero ahora ya no lo es. Y esto solamente se logra a través de una reparación que, como lo dice la ley, debe ser transformadora, ¿sí? Y para llegar allá, digamos que la responsabilidad no es solamente, en este caso, de las fiscalías, sino de todo el aparato estatal. Pero es importante señalar que la procuración de justicia es la que nos garantiza el derecho a la verdad, y este derecho a la verdad es fundamental para resignificar, para saber qué pasó, por qué pasó, cuáles fueron las causas y para obtener, digamos, la sanción, ¿no?, de quien perpetró esto. Si la Fiscalía entiende que el reto frente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos es que no queden impunes, que exista sanción y que se reparen los daños sufridos por la víctima, entonces estamos ante una institución que actúa de manera integral, que no solo persigue a los responsables, sino que tiene como centro a las víctimas. Proponer medidas de reparación del daño, entender cómo medir el daño y cómo resarcir el daño, más allá de la compensación económica, y conscientes de ofrecer una reparación transformadora. El reto, finalmente aquí, y un poco tomando lo que el compañero decía al principio, es cómo podemos pensar en procesos de reparación colectiva cuando existen comunidades particulares que han sufrido estas graves violaciones, y de qué manera la Fiscalía puede impulsar esos procesos con el conocimiento que tiene de los casos individuales. La siguiente pregunta era sobre el derecho a la verdad. Bueno, y un poco esta imagen y tiene que ver con esto, ¿no? Aquí hay
círculos de acción y simplemente repetir lo que ya nos dijeron en la primera parte. Esto es lo que se entiende como reparación transformadora, pero además la ley habla en México de reparación adecuada, o sea, que las medidas que se incluyan dentro de la reparación que le ofrezco a la víctima sí sean las apropiadas y las que por las cuales se puede reparar, y reparación diferenciada, ¿no? Entonces son medidas adecuadas al tipo de víctima, ¿no? Y que de verdad pueden procurar este cambio. Y también un poco, y desde el enfoque de derechos humanos, pensar en esto, en cómo se… Perdón un segundo que no alcanzo a leer. En cómo se respeta, se garantiza, se promueven, se protegen y se restablecen los derechos. Entonces aquí se trata no de romper la rueda, sino de hacer girar esta rueda, ¿no? Y de entender estos verbos. El enfoque de derechos tiene que ver con acciones que como funcionario público yo realizo en mi trabajo, que promueven el respeto a los derechos de la víctima, del imputado, a mis derechos como funcionario. ¿Cómo garantizo estos derechos? De manera positiva, ¿qué realizo? Que están encaminados a prever que se garantiza el derecho. ¿Cómo promuevo y cómo empodero a las víctimas sobre los derechos que tienen? ¿Cómo puedo crear estos saldos pedagógicos y capacidades a partir de la información que yo le doy a las víctimas sobre los derechos que tienen? ¿Cómo prevengo otras violaciones? ¿Sí? ¿Cómo protejo a las víctimas? ¿Con qué medidas reales las protejo? Y finalmente, ¿cómo restablezco? Y es cómo trato de hacer todo lo posible porque la víctima vuelva a la situación inicial que tenía. Sobre el derecho a la verdad, es importante en este tránsito hablar del análisis de contexto, que se vuelve parte activa de la investigación. Cuando a la Fiscalía le preocupa encontrar patrones, tendencias, nexos entre los delitos y violaciones a los derechos humanos, cuando se puede esclarecer quiénes fueron los máximos responsables y a qué intereses responden, se construye y se materializa el derecho a la verdad, no solo de las víctimas, sino de la sociedad. Se trata de conocer la verdad sobre las causas, modos y consecuencias. A partir de la narración y la interpretación de lo ocurrido, las personas solemos construir sentido, darle significado y entender lo que pasó. La verdad procesal, la verdad judicial, la verdad que nos enseñan los expedientes, la verdad que contiene una sentencia, es fundamental y es un poder de los servidores públicos, operadores de justicia, entender esa obligación que tienen frente a ante esta construcción de verdad y cumplir con este derecho. Se trata de contrastar, analizar y esclarecer, que es algo que los funcionarios de la Fiscalía están continuamente haciendo. Es un proceso continuo porque la sociedad y las víctimas necesitan conocimiento de lo sucedido para la no repetición y todo este proceso requiere de un diálogo social. Y el reto en derecho a la verdad es construir contextos explicativos y acreditables dentro de los procesos de justicia para poder entender qué pasó, cómo pasó, qué responsabilidades históricas hay y qué responsabilidades éticas y políticas hay en todo lo que ha sucedido. Yo dejo hasta ahí. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante la experiencia desde el punto de vista de Colombia y gracias a la maestra Chica Rincuar que está con nosotros. A continuación nos acompaña la doctora Gabriela Saavedra García, quien es maestra en Ciencias Penales con especialización en victimología por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Cuenta con una especialidad en Función Pública y Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como una especialidad en Educación para la Paz por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho y cuenta con una certificación por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en Reforma Procesal Penal. Dentro de su experiencia laboral, destaca que ha ocupado el cargo de directora del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID México. También fue directora general del Programa de Apoyo para Víctimas de Trata de Personas en México de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Proteja USAID. Se ha desempeñado como directora de la Casa
regional de apoyo a víctimas del delito en la Procuraduría General de la República. Ha ocupado el cargo de directora general del Centro de Orientación, Protección y Apoyo a las Víctimas del Delito, COPAVIDE, de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde bueno, se creó el modelo de atención a víctimas del delito en ese estado. Fue investigadora nivel A en el propio INACIPE, ¿no? Y igualmente destaca que recientemente fue directora general, esto hasta el mes de junio, directora general de Acceso a la Justicia del programa Promoviendo la Justicia, ProJusticia igual USAID. Su experiencia en materia victimológica se compone desde la creación, desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional de modelos de intervención en víctimas de delitos en varios estados, asistencia técnica legislativa en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Igualmente fue asesora de los modelos de intervención en víctimas de violencia de género, esto en el Centro de Justicia para las Mujeres, brindando asistencia técnica a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ¿no? La CONAVIM, así como el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras actividades, así como diversas publicaciones que tienen materias de derechos humanos, victimología, así como temas de violencia de género. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela Saavedra García. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Pues antes que nada agradezco la invitación a todo el comité directivo de este evento y pues para mí es un honor compartir este espacio con la maestra Silvia Patricia y con el maestro Armando Campo, con quien siempre es un honor poder reflexionar acerca de un tema, pues sí, como ya lo comentan nuestros ponentes, relativamente novedoso, pero a la vez también ya con un trayecto dentro de los análisis y de la incorporación de los derechos de las víctimas dentro de los marcos jurídicos nacionales. A veces el reto de ser la última es que tienes que innovar con las reflexiones también que se dan a partir de las personas que han antecedido tu participación. Y bueno, voy a tratar de ser un poco más crítica con respecto a cómo está México en el tema de la defensa y protección de los derechos de las víctimas. Y para ello quisiera a ustedes comentarles que sí, hoy tenemos un marco general con respecto a los derechos de las personas en situación de víctimas, el cual ha sufrido o se ha construido desde un proceso tortuoso, cabe señalarlo, no ha sido fácil la construcción de este marco jurídico y bueno, esto es propio y desde el análisis y la reflexión que nos lleva a que tenemos que modificar nuestra construcción del propio derecho penal. Es decir, el derecho penal no se construye para la víctima. El derecho penal no fue creado para la defensa de la víctima. En realidad, la víctima, previo a todo este andamiaje jurídico que se ha dado hoy del reconocimiento de sus derechos, en realidad la víctima era un objeto del derecho y no un sujeto del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la víctima era únicamente la que llevaba la noticia criminal, era únicamente la que aportaba los elementos para que el Ministerio Público investigara y sancionara y cumpliera con su rol principal, que era la de castigar al culpable y procurar que ese culpable no fuera nuevamente a reincidir o a realizar una conducta más, pero realmente al Ministerio Público no le importaba si la víctima había sido lastimada, si iba con la ropa desgarrada, si no había comido. Y tan es así que ustedes recordarán que antes ir a una agencia del Ministerio Público pues nos implicaba tener que estar horas y horas esperando. Nosotros no teníamos o las víctimas no tenían derecho a una llamada telefónica. Si se había comido, qué bueno, y si no, bueno, pues a ver dónde comía. Y si iba con alguna herida, pues el Ministerio Público no le correspondía atender esas necesidades, ¿no? Y como ejemplo de esto, miren, vean ustedes en la evolución de nuestro propio marco jurídico,
ya la Constitución que nos rige actualmente. ¿De qué año es la Constitución que nos rige actualmente? Sí, se la saben muy bien. La Constitución de 1917, ya desde el 17 tenía contemplado los derechos del imputado. Es más, desde las constituciones previas ya se veía los derechos del reo, hoy derechos del imputado. Y ustedes saben en qué año por primera ocasión la Constitución, que es el marco, la base de nuestra norma, regula por primera vez los derechos de las víctimas. 93, así es decir, por primera vez en 1993 se hace la reforma al 20 constitucional, en el cual se incorpora un inciso a ese artículo 20 constitucional y se habla por primera vez de los derechos de las víctimas, que era derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, a la atención médica de emergencia, y hago aquí todavía alusión porque la palabra emergencia se sigue todavía ocupando, y la emergencia es atendida solamente mientras se saca del peligro a la víctima. Posteriormente ya no es un derecho constitucional que tenía la víctima a ser atendida médicamente, la atención jurídica, y esos son los primeros derechos que se dan en 1993. Fíjense, del 17 al 93, ¿cuántos años pasaron para haber dado este reconocimiento? 76 años, ¿no? Dicen, no somos matemáticos. Bueno, 76 años después se reconoce en la Constitución los derechos de las víctimas. Hoy el artículo 20 ha sufrido diferentes reformas en los que los derechos de las víctimas han tenido un reconocimiento mucho más amplio. Sin embargo, pues ha sido un proceso que se ha dado de manera paulatina y, como bien lo comentaba Armando, a través del reclamo social, la denuncia social, que ha originado una serie de exigencias y de reconocimientos con respecto a este grupo específico de personas o de sujetos. Sin embargo, es un tema que todavía tiene muchos altibajos, tiene una serie de aspectos que de entrada, bueno, pues ahí yo pongo el dedo en el renglón, requieren de transformar nuestra construcción propia como sociedad y como abogados. Sé que cuando te invitan a alguna casa, cuando te invitan a algún lugar, pues tú debes siempre ser muy respetuoso con el anfitrión. Sin embargo, como un análisis en esta mesa, pues vean el título que tiene esta mesa. ¿Cómo se llama esta mesa? A ver, aquí está en el programa. Les voy a leer cómo dice la mesa. La mesa se llama Derechos de las Víctimas y de las Personas Imputadas. Nuevamente, Derecho de las Víctimas y de las Personas Imputadas. ¿Sí se dan cuenta el nombre? O sea, ¿quiénes son las personas de acuerdo al título? Las imputadas. Las víctimas, pues no entran en este concepto. Somos personas víctimas y personas imputadas, ambos con derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a modificar y a cambiar nuestro patrón y nuestra estructura jurídica, cosa que no ha sido fácil. Y bien, pues en este sentido, también como lo comentaban nuestros colegas, hoy México cuenta ya con un marco general de protección a los derechos de las víctimas que se le reconoce como la Ley General de Víctimas, que es publicado en el Diario Oficial en el 2013, después de un proceso muy complicado, muy difícil, en el cual este marco jurídico sufrió una serie de altibajos, porque rápidamente les comento, cuando se inicia todo un movimiento, que ustedes recordarán estas marchas que se hicieron en México, que fueron denominadas las marchas para la justicia y la dignidad, y que abrieron y pusieron en la mesa de discusión la necesidad de trabajar sobre este tema, pues conllevó ahí uno de los compromisos por el titular del Ejecutivo Federal, que fue crear este marco jurídico, el cual pues aparece en el 2012, se aprueba por la Cámara Alta y por la Cámara Baja por unanimidad,
Ha sido la única ley general en su historia que ha tenido unanimidad total en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sin ningún voto en contrario y sin ninguna abstención. En el último día de sesiones de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se aprobó este marco jurídico. Entonces se le ordena al Ejecutivo su publicación en el Diario Oficial, lo que no hace, no publicó en el Diario Oficial esta ley. Y entonces, pues teníamos un marco jurídico aprobado, pero que en realidad no era un marco jurídico vivo porque no estaba publicado en el Diario Oficial. Y es hasta meses después cuando entra el nuevo titular del Ejecutivo que publica esta ley. Imagínense ustedes cómo fue que se hace esta publicación, que en ese momento esa ley tenía 196 artículos, de los cuales 190 se modifican y los 6 que eran transitorios son los que se dejan, ¿no? Entonces se publica una ley y es en ese mismo momento que se vuelve a reformar esta ley. Esta ley ha sido reformada en pocos años, en 2 ocasiones, ha tenido grandes cambios y bueno, hasta la fecha sigue siendo un marco jurídico en el cual pues todavía no se logra materializar y consensar adecuadamente todos los contenidos que están ahí establecidos en ese marco jurídico. Como bien lo decía Armando, este marco jurídico, pues para su análisis se podría decir que tiene dos grandes partes, una parte sustantiva y una parte adjetiva. La parte sustantiva, pues es la que integra principalmente los conceptos de víctimas, y aquí es donde empieza uno de los grandes retos que tiene hoy la Ley General de Víctimas, porque desde mi punto de vista, en un marco jurídico pone todas las manzanas en la misma canasta, es decir, habla de víctimas de delitos y habla de víctimas de violaciones a derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que hoy la política pública victimológica a nivel nacional, que se materializa a través de las dependencias de las instituciones, pero su cabeza principal está en las comisiones ejecutivas de víctimas, hoy tienen la obligación de atender a una víctima del delito, pero también a una víctima de violación a derechos humanos. Y hago la reflexión porque a lo mejor muchos delitos o todos los delitos podrían ser violaciones a derechos humanos, pero no todas las violaciones a derechos humanos son delitos. Esto significa que hoy una comisión puede atender a víctimas de desaparición, de tortura, de feminicidio, pero también una víctima que pueda ser lacerada en una violación a derechos humanos en materia ecológica, en materia social, en materia económica, y las comisiones tienen esa obligación de hacerlo, ¿no? Y esto hace un gran universo de demandas y de necesidades que en el análisis del impacto presupuestal que tiene esta ley, hasta la fecha ha imposibilitado una atención como mandata la ley integral, toda vez que la capacidad de las comisiones no llega a esos niveles. Asimismo, pues también crea figuras novedosas de víctimas, como por ejemplo la víctima potencial, ¿no? Y nos dice que la víctima potencial es aquella persona que potencialmente puede ser víctima desde el ámbito de su trabajo, de su atención o su defensa hacia las víctimas, y que potencialmente puede ser víctima de un probable delito o una probable violación a derechos humanos. Y incorpora ahí pues lo que son víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas colectivas, víctimas individuales, y entonces nos da un amplio concepto de lo que hoy son las víctimas, y que inclusive esto a la luz, por ejemplo, del Código de Procedimientos Penales todavía no ha tenido la adecuación correspondiente, porque por ejemplo el Código de Procedimientos Penales nos sigue hablando de un concepto que se denomina ofendido del delito, ¿no? Y que en práctica propia de la reparación puede tener alcances diferentes. Entonces es necesario también que nuestro propio marco jurídico sea actualizado y revisado.
En la parte orgánica de la ley nos mandata, como bien decía Armando, a una serie de estrategias que deben de establecerse para diseñar la política nacional victimológica. Y entonces esta política tiene que institucionalizarse principalmente desde la figura de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Como un análisis, la ley es del 2013. ¿Cuántos años han pasado desde que la ley se publicó hasta la fecha? 6 años, ¿no? Quiero decirles que actualmente, yo hasta hace unos meses que tenía la oportunidad de trabajar con las comisiones ejecutivas de víctimas, solamente había 24 comisiones ejecutivas en el país. Es decir, todavía 6 años después, tenemos estados que incumplen con la creación de las comisiones ejecutivas. La ley también nos dice que debe de haber un fondo integral de reparación del daño que en carácter subsidiario cubrirán las reparaciones del daño. De esas 24 comisiones, solamente 12 tienen fondos de reparación del daño. La ley también nos dice que debe de hoy crearse una figura procesal novedosa, que es la figura del asesor jurídico. El asesor jurídico victimal, que es el asesor que va a acompañar a la víctima de delito y de violación a derechos humanos, desde la asesoría jurídica hasta todo el patrocinio jurídico que conlleve la sentencia o inclusive recursos o el amparo, y no nada más en materia penal. El asesor jurídico debe acompañar en materia penal, civil, mercantil, familiar, civil y todas las instancias. Yo quiero decirles que las comisiones que yo conozco tienen, por ejemplo, 6 asesores jurídicos, 12 asesores jurídicos para todo el territorio. Entonces, por ejemplo, tenemos Oaxaca, que tiene 6 asesores jurídicos para todo el estado de Oaxaca. El estado de Coahuila, que tiene 12 asesores jurídicos, ¿no? Y hoy todavía, por ejemplo, en la práctica estamos viendo que los jueces están tomando como un criterio, práctico, el suspender las audiencias si no está presente el asesor jurídico de víctimas. Y entonces, si nada más tenemos 12 asesores jurídicos para atender a todo el estado, pues ¿dónde va a tener la capacidad 12 asesores para estar en todas las audiencias que todos los días se llevan en los procesos? Bueno, finalmente, el tiempo se va rapidísimo. La idea aquí es reflexionar en que sí, hoy tenemos un marco jurídico novedoso, un marco jurídico que por primera vez reconoce estos derechos, pero que estos muchas veces van a caer en la letra muerta, van a caer en los procesos no activos, cuando esas buenas leyes que tenemos no permiten ser operativas desde la política pública, desde el presupuesto etiquetado y desde los adecuados operadores en el sistema de justicia penal. Agradecemos a la maestra Gabriela Saavedra García. Creo que tal vez podríamos retomar en la siguiente ronda algunas cosas que se hubieran quedado. Creo que son temas también muy interesantes que podemos abordar en este. Creo que seguiremos en el orden. Nos vamos con el maestro Ocampo para que si quisiera ahondar sobre algún tema en específico o algo que haya generado alguna idea de lo que han manifestado nuestras expertas. Pues precisamente yo quisiera aterrizar la cuestión teórica que fue prácticamente mi intervención a cómo aplicarlo ya en la realidad. Escuchaba la intervención de la maestra Patricia y decía del caso de esta chica, hablaba de que pues, tiene un deterioro a la salud. Pues ese deterioro a la salud precisamente es tarea de las comisiones de víctimas a través de este plan individual, a través de una medida de rehabilitación en el tema de salud, en el tema de acompañamiento psicoemocional. Y precisamente hablaba que el impacto que genera un hecho victimizante, un delito, una violación de derechos humanos, se tiene que ver nada más en la persona intrínsecamente al interior, y por eso es muy importante, hablaba yo también, del núcleo esencial. No necesariamente familiar, porque precisamente para hablar un tema de inclusión, puede ser, y ha pasado, de hecho fue la recomendación justamente la 2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de un transfeminicidio, en el cual justo no había una situación de familia consanguínea, pero aún así había una cuestión de afinidad, por una cuestión